Los jueves aquí en Tele 13 Noche analizamos la actualidad con Grace Smith, la abogada. ¿Cómo está? Bien, Álvaro. Bienvenida. Muchas gracias. Patricio Bojardo, cientista político. Hola, Álvaro. ¿Cómo Bienvenidos estás? ambos. Para hablar del viaje del presidente Boric a la PEC, presentación en sociedades en algunos, con algunas de las economías más grandes del planeta, donde Chile siempre ha apostado por seguir creciendo. En un contexto donde también, dentro de la coalición, hay quienes miran con recelo los tratados de libre comercio. ¿Cómo lo has visto eso, Grace? Bueno, el presidente Boric señaló que esta es una oportunidad de crecimiento también para Chile, que él va a la PEC, digamos, con estas expectativas de poder abrir mercados y posibilidades económicas para nuestro país, también teniendo en consideración la situación actual del mundo y de nuestro país también. O sea, de hecho, él señala que Chile no es un paraíso en la tierra, pero que en nuestro país existe una estabilidad económica que permite a los inversionistas, y lo cual me parece que es correcto, que si bien hay sectores o personas quizás dentro de la propia coalición de gobierno que quizás no miran con ojos tan positivos quizás las aperturas comerciales internacionales, es rol de el jefe de Estado abrir estos caminos para el desarrollo de nuestro país. A ver, yo creo que hubo ciertas respuestas contundentes, particularmente sobre el tema de las side letters. Yo creo que ahí claramente hubo un traspié del gobierno en términos de que la PEC, primero, la PEC es una reunión económica, no es de países. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Sí. Fíjate que incluso participa la economía china y Taiwán, cosa que es impresentable en términos políticos. Claro, geopolíticos. Geopolíticos sería impresentable. Entonces, mi impresión, y lo digo bien de dentro, es que el presidente como que estaba pensando a lo mejor que estaba en el G20, porque cuando le preguntan si va a optar por China o por Estados Unidos, es decir, la PEC es básicamente un acuerdo económico y tiene como finalidad básica es establecer mecanismos de libre comercio, aperturas comerciales, o sea, en esa línea. Me parece bien lo que plantea Grace y que planteó el presidente, digamos que no es la copia feliz del Edén, Chile en muchos planos, pero no sé si es el momento y el lugar para eso. Yo creo que lo que tiene que hacer el presidente Boric en la PEC, básicamente, es establecer consenso. Me parece positivo cuando habló de inclusión, es decir, que las reformas estaban pensadas en inclusión y en crecimiento económico. Yo creo que eso sí tuvo una resonancia relevante y significativa, pero no creo que haya convencido mucho, y de hecho los acuerdos, fíjate que el side letter, Canadá dijo que no, Japón dijo que no, y Canadá se supone que un socio privilegiado por las relaciones, digamos, incluso personales que Boric tiene con el primer ministro Justin Trudeau. Pero hay que hacer dos precisiones. O sea, a mí no me cabe la menor duda que el presidente Boric sabe que está en la PEC y no en el G20, digamos. Me parece que esa afirmación, Pato, creo que está de más este día. O sea, me parece que es lógico. Y lo segundo, respecto a las side letters, bueno, efectivamente Canadá señala que no va a aceptarlas, pero se firma este memorándum de acuerdo en que Canadá señala, o sea, esta problemática de la resolución de conflictos va a ser materia de conversación en el desarrollo del TPP-11. O sea, no se cierran las puertas no se cierran las puertas para Chile en el sentido de estudiar nuevas posibles formas de solución de controversia. Sí, eso es verdad, totalmente. Sí. Ahora, hubo también mensajes internos, ¿no? Respecto a quienes están pidiendo, sobre todo desde Apruebo de Dignidad, tema de el congelamiento de los pasajes y también otras ayudas sociales. ¿Cómo leer ese parelé, como algunos interpretaron? Ojalá sea un parelé. Yo el problema que encuentro, Álvaro, que acá con Apruebo de Dignidad básicamente es si es posible llegar a un acuerdo en muchos ámbitos. Yo creo que el presidente mandó claramente un llamado al orden en términos que efectivamente se tiene que resolver el tema del aumento del pasaje, pero Apruebo de Dignidad funciona básicamente con criterios ideológicos más que pragmáticos. Entonces, creo que es un llamado al orden, como hay llamados al orden en muchos planos, pero que no siempre ese llamado al orden pueden resolverse justamente porque hay posturas totalmente divergentes. Bueno, Álvaro Elizalde reforzada dijo, bueno, no cuesta nada mandar un mail o un llamado telefónico que enviar mensajes por la prensa. ¿Cómo cae ese mensaje del presidente acá? A ver, yo creo que por ejemplo, el tema del alza de los pasajes es una medida impopular, efectivamente, y que
los pasajes, por ejemplo, se encuentran congelados hace mucho tiempo. Así es. Y que por lo tanto el gobierno tiene que tomar ciertas medidas efectivamente para poder estabilizar el sistema. Pero Grace, para Prueba de Dignidad no es algo simbólico más que ninguna cosa, asumiendo que fue lo que gatilló el estallido social del 2019. O sea, efectivamente hay una carga simbólica, sí, ¿para qué estamos con cosas? Efectivamente es un tema sensible, de todas maneras, pero lamentablemente hay que tomar ciertas medidas, por impopulares que sean, pero sí, yo quiero ir un paso más. Se pueden tomar medidas en este sentido, impopulares pueden ser, pero el gobierno está impulsando también una agenda que tiene que ver con la reforma tributaria, con la reforma de pensiones, con la reforma de salud que se viene también. Por lo tanto, es finalmente un complemento, una globalidad de medidas que no solamente van al bolsillo de las personas, como el alza, por ejemplo, sino que también por el otro lado existe todo este paquete de reformas que quiere impulsar el gobierno en su periodo. Sí. Hablamos del presupuesto, que para algunos observadores ha sido más tenso, más peleado que otros años. Otros dicen que no, que siempre hay un grado de tensión importante, pero claro, lo más llamativo, lo del Ministerio del Interior, la PGU, todo el tema de derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Museo de la Memoria. ¿Cómo has visto eso, Pato? A ver, yo lo veo como un mensaje político claro, en términos más que a la temática de los derechos humanos, sino que a un mecanismo de control, particularmente algunas entidades, y aquí estoy hablando básicamente del INDH y el caso Mico, a pesar que involucra a otro tipo de instituciones también. O sea, que una cosa es la autonomía de algunas entidades, y reitero, el caso del INDH, donde más se marca que incluso los propios diputados han señalado que no van a las citaciones que hace la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara para supervisar, e incluso con el caso Mico, en la cual el propio Mico, exdirector del INDH, señaló que recibió presiones desde el comienzo. Sí. Y en el caso del estallido social, para declarar de que había violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y una cosa es que hayan habido violaciones a los derechos humanos en el periodo del estallido, y otra cosa es violaciones sistemáticas. Y hay que recordar un punto que es bien importante. Para las Naciones Unidas, el INDH es la entidad que representa la temática de los derechos humanos en Chile. Por lo tanto, si el director del INDH hubiera declarado de que hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y eso se lleva a lo que después incluso el propio Mico indicó de que habían intenciones de tomarse la moneda, o sea, como un asalto al Palacio de Invierno, efectivamente habría tenido una legitimidad a nivel de organismos internacionales muy relevante. A mí, la verdad, me parece impresentable la postura de la derecha y de ciertos sectores de la democracia cristiana de, primero, bloquear el presupuesto al Ministerio del Interior. Había una alza significativa en el presupuesto para el combate a la delincuencia, crimen organizado, compra de vehículos policiales, etcétera, y se rechaza esa partida. Y el tema de derechos humanos, no solamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que también, por ejemplo, el programa de búsqueda de detenidos desaparecidos quedó sin financiamiento. Esa es una obligación internacional por parte del Estado de Chile que no va a poder ser cumplida si no avanza esto en el Senado. Me parece que es tremendamente grave la votación que ocurrió con la ley de presupuesto en la Cámara de Diputados, porque finalmente los derechos humanos, la derecha lo está viendo como una moneda de cambio, y eso me parece extremadamente grave para la democracia, me parece extremadamente para el reconocimiento de los derechos humanos, y la verdad, tener como moneda de cambio, como moneda de negociación o una moneda como castigo los derechos humanos, las instituciones que protegen y promueven los derechos humanos, la búsqueda de los detenidos desaparecidos de dictadura, me parece, la verdad, me parece impresentable. Yo creo que hay un mensaje político también en el tema del presupuesto del Ministerio del Interior, asumiendo que el Ministerio del Interior ha sido ambiguo en términos de, por ejemplo, bueno, el mismo presidente declaraba cuando fue a la macrozona sur de que habían actos terroristas, pero que la ley antiterrorista no sirve. Tenemos el tema de la ley de aula segura, que hay cuestionamientos de que las propias alcaldesas o alcaldes han sido responsables de que no se aplique. Hubo una reunión con el subsecretario Monsalve, muy importante, con los rectores de los colegios emblemáticos, y se le pidió a los
rectores que informaran sobre quiénes eran los alumnos. Bueno, y la reacción de los rectores, que yo le encuentro razón, porque yo a lo mejor actuaría igual, cuando dijeron nosotros no somos sheriff para estar informando. Si piensa tú que en el Instituto Nacional incluso atacaron en la oficina de la rectora en su momento y la trataron de quemar. O sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar en la cual no es solamente un tema de si se entregó o no se entregó recursos, sino que ¿por qué no nos planteamos lo que dijo la vocera de la Corte Suprema, que me pareció muy contundente? Es decir, las leyes son para cumplirlas, no para que la autoridad evalúe si las cumple o no. Y si no, entonces que se cambien. O sea, si la ley antiterrorista no funciona, no ha funcionado, o como la misma ministra del Interior, Carolina Toa, señaló que la ley de aula segura había aumentado los niveles de violencia, entonces va a tener que encontrarse otra fórmula que permita que un grupo reducido de estudiantes mantenga casi en un estado de descomposición. Pero en ese sentido, Pato, entonces, por lo mismo, entonces, lo que yo no entiendo de ese razonamiento finalmente es que a raíz de eso se deseche el presupuesto en seguridad, que aumenta los recursos para carabineros, que aumentan los recursos para la persecución de los delitos. Me parece que no hay una correlación, no hay el salto lógico, digamos, no lo entiendo. Y que, insisto, utilizar los derechos humanos como una moneda de cambio, como una moneda de castigo para el gobierno y para la institucionalidad, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, me parece realmente impresentable. Vamos a ver cómo sigue eso. De todas maneras, falta el Senado. Así es. El Senado. Así es. Esperemos que prima la cordura. Claro, hay movimientos, puntos políticos que pero se hacen en la Cámara. El Senado en la Convención Constituyente. Yo les recuerdo, por si acaso, yo tengo una obsesión con la Constituyente. Pato Gajardo, Grace Smith, muchas gracias. Que esté muy bien. Buenas noches.